Se habla mucho del malestar, de la ansiedad, del apego, de la dependencia, de la obsesividad, de los ataques de pánico, pero hoy te voy a hablar de la que es, sin lugar a dudas, la peor de las problemáticas y síntomas que puede tener una persona a nivel psicológico. Además, cuando te lo cuente te va a explotar la cabeza, ya que consiste en sí mismo en una enorme contradicción. Lo peor que puede sentir un individuo es precisamente ser incapaz de sentir cualquier cosa. Puede parecer una tontería, pero esto es tan angustioso que las personas que lo experimentan y lo padecen acaban haciendo casi cualquier cosa, por muy loco que sea, para intentar sentir algo. Autolesiones, ponerse en prácticas de riesgo, consumo de sustancias y todo tipo de aparentes idas de olla simplemente porque sean muy intensas y les permitan sentirse vivos. ¿Por qué ocurre esta desconexión emocional? ¿Y qué técnicas psicológicas existen para poder superar este problema? Quédate en este vídeo porque te voy a contar uno de los síntomas psicológicos más sorprendentes y disruptivos y la forma de poder solucionarlo. Nuestras dudas, nuestros miedos, eso que llamamos problemas aunque para otros no lo parezca, lo que nos daña la confianza y lastima el alma, el temor a lo imprevisible y hasta a lo previsible. Eso que callamos pero resuena en nuestra cabeza más que lo que decimos. Todos tenemos derecho a sentirnos mal. Y todos tenemos derecho a que nos ayuden. Con una terapia asumible, de calidad, accesible y con todas las facilidades. Nace un nuevo concepto de terapia para todas las personas que necesitan tratamiento y no son atendidas o no reciben el adecuado. Porque eso de mañana será otro día solo sirve si hoy empieza a ser ese día. Llega a estar contigo terapia, la terapia que se pone de tu lado en todos los sentidos. Bueno, la realidad es que hay un montón de personas que sienten que no sienten. Es decir, es una sensación de estar vacío por dentro y ser una especie de zombie en vida que parece que nada de lo que al resto de personas les provoca algo, a ellos les provoca nada. De alguna manera entienden o saben que sienten algo, pero son incapaces de sentirlo realmente. Es algo así como saber que te estás comiendo un plato que te gusta, pero cuando te lo metes en la boca, en el fondo no percibes bien el sabor, no percibes los matices de los ingredientes y todo es un poco vacío. Claro, si esto te pasa con algo como la comida, pues bueno, tampoco parece tan grave, ¿no? Pero imagínate no sentir al nivel de no tener muy claro a quién quieres realmente o qué es en el fondo importante para ti, o que pasen cosas que tú sabes que son trascendentes en tu vida, pero que no te provocan ningún tipo de reacción, como por ejemplo que se muera un familiar y no experimentar pena o angustia. Además, a diferencia de otros problemas psicológicos, este es un tema del que se habla muy poco y muchas veces se hace desde prejuicios y rápidamente se cataloga a la gente que tiene este tipo de problemas de autistas o incluso de psicópatas, cuando en el fondo suele darse por un proceso muy diferente. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre esto de no sentir nada? Bueno, los motivos pueden ser diferentes y dependiendo de la escuela psicológica que miremos, pues dará una explicación u otra. Aunque en el fondo hablan del mismo proceso. Y es que ya sabes que, como te comento casi siempre, en psicología existe mucho esta mierda del mismo perro y distinto collar. Y distintas teorías llaman de manera diferente a procesos que son prácticamente iguales y que probablemente como fenómeno natural sean la misma cosa. Básicamente, y sin ponerme muy académico, que para eso ya le doy la chapa a mis alumnos de psiquiatría y psicología en el hospital donde doy clase, te intentaré explicar que este proceso psicológico funciona como un mecanismo defensivo. Cuando vivo experiencias muy intensas de dolor ante las que no puedo reaccionar, mi cuerpo de alguna manera se desconecta para intentar protegerse. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque, aunque no nos guste, normalmente el dolor es un proceso adaptativo. Es decir, cuando a mí algo me duele y yo tengo una respuesta emocional de dolor, es una manera de poder reaccionar
a lo que está ocurriendo y poder hacer algo para solucionar el problema. Por ponerte un ejemplo, si un niño se cae y llora, ese acto de llorar significará que irán a sus padres a cogerlo, a calmarlo, a consolarlo, y bueno, el dolor emocional es incómodo, a nadie le gusta ese momento de llanto, pero joder, ha sido increíblemente útil, ¿no? Porque ha servido para que papá y mamá me regulen. O por ejemplo, si estoy en una situación complicada y de pronto me están atacando y siento rabia, esa rabia puede ayudar para poner límites y para defenderme, y aunque a nadie le gusta el conflicto o estar enfadado, la rabia en sí ha sido una emoción útil, porque ha servido para poner fin, para limitar una situación que me estaba haciendo mucho daño. En resumen, podríamos decir que hay emociones que son desagradables, pero que nuestra mente las tiene y están en nuestro código genético porque son adaptativas, porque nos sirven para reaccionar a determinado tipo de situaciones y poder ayudarnos a cubrir nuestras necesidades de seguridad, de consuelo, de afiliación, de apoyo y de otro tipo. Sin embargo, por desgracia, hay veces que hay personas que viven situaciones tan desbordantes y tan intensas y tan chungas que de alguna manera no pueden reaccionar ni pueden hacer nada. Por ejemplo, un niño pequeño que sistemáticamente es maltratado por sus padres experimentará que enfadarse con ellos pues probablemente solo hace que le castiguen y le maltraten más, o que cuando llora sus padres, en vez de consolarle y atenderle, lo que hacen es ignorarle, abandonarle o incluso hacerle más daño o humillarle por el hecho de estar llorando. Esto no tiene por qué darse simplemente en la infancia. También hay esas experiencias desbordantes que pueden ocurrir en la vida adulta. Por ejemplo, cuando un soldado está en la guerra y de pronto ve cómo caen los proyectiles de artillería y sus compañeros de batallón mueren totalmente despedazados, y él tiene esa sensación de no poder hacer nada para enfrentarse o protegerse a esa amenaza. Seguro que en las pelis o en los reportajes de guerra lo has podido ver, que ves perfectamente cómo ese soldado está con la mirada ida, está totalmente desconectado y de alguna forma parece que no está en lo que está ocurriendo. Es como si la mente, ante una situación de dolor ante la que no puede reaccionar y que es absolutamente traumática y desbordante, lo que hiciese fuese bajar los plomos, es decir, desconectarnos para intentar no sentir nada. La idea es, si estoy viviendo algo que es increíblemente doloroso y además no puedo reaccionar a ello, intentar desconectarme emocionalmente puede ser un mecanismo útil, porque por lo menos estoy intentando protegerme del dolor emocional. Esto, como te decía, es explicado dependiendo del modelo psicológico con distintos nombres. Por ejemplo, en la terapia focalizada en la emoción, que es una de las que yo practico, le denomina autointerrupción, y consiste el proceso en el que el individuo hace cosas para intentar no sentir. Esta puede ser sutil, como intentar no sentir un pequeño enfado, como intentar evitar sentir la ansiedad que me da algo, pero también puede ser algo mucho más profundo y mucho más intenso y enraizado, como por ejemplo intentar no sentir o bloquear emociones asociadas al trauma o asociadas a la vulnerabilidad, o a situaciones en las que he tenido estas experiencias de no poder hacer nada ni poder ser atendido. Esto también lo encontramos en la psicología conductista, conocido como indefensión aprendida. Y es muy gráfico cuando lo estudian con animales. Se ve perfectamente como, por ejemplo, a un ratón, ¿vale?, le dan descargas eléctricas y si es capaz de darle a una palanquita, pues la descarga eléctrica se interrumpe. De esta manera, el ratón aprende a protegerse de lo que ocurre y a reaccionar de manera adaptativa, creando nuevos patrones de aprendizaje y de respuesta conductual ante situaciones que le hacen daño. Pero si en cambio tú pones al mismo ratón y le das descargas eléctricas en una jaula en la que no hay ningún mecanismo para desactivar esas descargas, es decir, no hay algo que el ratón pueda aprender para protegerse, como pulsar una palanca o como moverse a otra zona o hacer algún tipo de mecanismo, el ratón simplemente se da lo que se denomina frozen, que es que el ratón se queda quieto y de alguna manera parece que aguanta estoicamente la descarga eléctrica y parece que está ido. También se puede dar este tipo de situaciones en la disociación del trauma,
que es lo que te explicaba un poco de ese soldado. Es decir, muchas veces las víctimas de situaciones traumáticas viven algo tan duro que de alguna manera se desconectan, se disocian de su propio cuerpo y pasan a ser más espectadores de su vida, que parece que se ven desde fuera, que sentirse actores y agentes dentro de su propio cuerpo y que tengan el control de su vida, creando una sensación de realidad en la que parece que siempre vivo mi vida desde fuera y que de alguna manera entiendo lo que ocurre, pero no lo siento realmente. Ya le llamemos indefensión aprendida, autointerrupción o disociación, el problema que tiene esto es que si bien en el momento es lo único que puedo hacer para intentar protegerme del dolor, mi mente luego se instala en esa manera de funcionar. Es decir, mi mente se queda desconectada de lo que ocurre a nivel emocional, de lo que ocurre a nivel de lo que siento, y cuando luego pasa esa situación, cuando ya no estoy en una situación donde puedo evitar eso que me hace daño, porque ya soy un adulto y no me maltratan, o porque ya no estoy en la guerra, o porque si fuera el ratón ya no estoy en esa jaula donde me dan descargas eléctricas y no puedo hacer nada, y sí que podría aprender a hacer cosas para protegerme, como estoy desconectado, soy incapaz de tener esas respuestas. Es decir, no hay ese dolor emocional que me mueve a protegerme, pues no sé, poniendo límites, pidiendo ayuda, huyendo de una situación o lo que sea que yo necesite como adulto en esa vivencia. Es decir, que aquello que me ha servido para protegerme de ese malestar, de alguna manera y por paradójico que sea, cuando soy adulto me deja indefenso, me deja vulnerable, ya que al no sentir nada no va a haber nada de mí que se mueva para protegerme de las situaciones difíciles. Lo primero de ello es que la situación es absolutamente angustiosa. O sea, tú imagínate que todo el mundo parece que siente cosas, que todo el mundo se emociona, que todo el mundo llora, que todo el mundo se enamora, que todo el mundo se indigna muchísimo con algo y tú tienes la sensación de ser totalmente diferente, de ser una especie de monstruo sin sentimientos que parece que no experimentan nada. Eso te va a crear una sensación de disfuncionalidad y te va a crear un aislamiento respecto a las otras personas, porque por decirlo en alguna manera, parece que tú estás en una frecuencia diferente a la que estás en ellos, con lo cual les va a costar mucho entenderte y a ti te va a costar entenderlos a ellos y saber cómo tienes que reaccionar. Además, muchas veces la gente, como no entiende estas reacciones, lo que hace es juzgar a la persona. Hacen un juicio moral del individuo en vez de entender que se trata de un proceso psicológico. Y mucha gente que viene a mi consulta con esto, pues ha recibido el mensaje de que es una psicópata, de que no quiere a nadie, de que en el fondo no le importa a la gente, o de que tiene alguna especie de problema o de condición moral perversa por la que es un egoísta y todo le da igual. Así que aparte de la propia angustia de no sentir y de verme vacío y hueco por dentro, tenemos que añadir ese estigma y tenemos que añadir también esa sensación de exclusión y de no formar parte de la gente, de que la gente es de una manera y yo soy de otra. Pero es que además esto genera otro montón de problemas, porque tú imagínate padecer algo como esto, qué difícil tener ganas de poder hacer cosas en la vida, ¿no? Suelen ser personas que sufren una desmotivación muy grande, porque como en el fondo no sienten nada especialmente, pues tampoco hay un gran motivo para ponerte a hacer algo, tampoco hay un gran motivo para esforzarte, tampoco hay un gran motivo para establecer relaciones y vínculos, ¿no? Porque claro, normalmente la gente hacemos las cosas porque por dentro nos hace sentir de una manera y esa emoción es la que nos mueve a la acción y es la que nos hace estar motivados o entender que algo es importante para nosotros. Las personas que padecen esto sienten que no se entienden a sí mismas y por tanto pues la vida no tiene mucho sentido y además hay siempre esa pregunta extraña sobre quién soy yo realmente y sobre lo que merece la pena en mi vida, ¿no? Otro de los problemas que tiene esto es que, como te he dicho antes, suelen ser personas que acaban siendo muy vulnerables a que les hagan daño. ¿Por qué? Porque como no sienten ese dolor, no reaccionan cuando la gente les ataca y entonces no se dan cuenta de que les están haciendo daño o de que les están manipulando o de que tienen que protegerse y suelen ser carne de cañón para perfiles manipulativos, obsesivos, para que les hagan acoso y para que en general los maltraten de diferentes formas. Pero es que además padecer esto hace que, y esto cuesta entenderlo a los que no lo tenemos, pero hace que vivan en una continua sensación de angustia y de vacío ante el hecho de mirarse por dentro y ver que no hay nada.
ver que no sienten nada. Esto hace que muchas veces se muevan de manera muy impulsiva para poder intentar hacer cosas que le hacen sentir. De ahí aparecen verdaderas idas de olla, como por ejemplo realizar prácticas sexuales extremas, como el sadomasoquismo, o como orgías con desconocidos, o tener sexo en lugares muy extraños y muy alejados de las prácticas sexuales convencionales. También otras veces en ese malestar de no sentir y no saber entender su propia emoción, muchas veces llevan a expresarlas a través del dolor físico, que de alguna manera sí que parecen entenderlo o sentirlo en mayor grado. Estoy recordando ahora mismo como una paciente mía, cuando le dejaba su pareja, al no poder entender ese dolor emocional de la pérdida, lo intentaba canalizar y estresar haciéndose cortes en el brazo, por lo que es muy frecuente que tengan autolesiones o que hagan otro tipo de prácticas similares, ya que están intentando traducir en dolor físico un dolor que es de tipo emocional, pero con el que ellos están desconectados. De alguna manera, lo que te suelen decir es algo así como: yo sé que esto me duele, pero no soy capaz de sentirlo, o yo sé que esto debería provocarme esta emoción y sin embargo eso no ocurre. Así que muchas veces la intentan forzar o la intentan buscar. También esto muchas veces le lleva al consumo abusivo de drogas y de alcohol y de otro tipo de sustancias, como una manera de intentar provocarse bioquímicamente sensaciones que de otra manera no sentirían. Es decir, es como una persona que está muy sorda y salvo que la música esté al máximo de volumen, no va a ser capaz de sentir nada. Solo van a oír un poquito esa emoción cuando el volumen está al máximo. Y claro, normalmente lo que hace que tengamos experiencias de intensidad máxima, pues suelen ser jodidas idas de olla, ¿no? Esto también a veces les lleva a meterse en historias de mucha intensidad emocional, como grupos fanáticos o como relaciones muy disruptivas, porque cuando son cosas normales, sanas y estables, pues parecen no sentir nada. Parece que viven una vida o que necesitan una vida que tiene que ser o la intensidad del caos y la locura, o vivir como un zombie en una vida que no le provoca nada. Y claro, las dos cosas pues son muy disfuncionales y muy angustiosas. Sobre cómo se puede solucionar esto, te diré que por desgracia no hay pequeños consejos o técnicas o ideas que puedo darte. Esto es más una cuestión de que si te has sentido identificado o has identificado a alguien de tu entorno que parece pasarle esto, es recomendarle que vaya a terapia. Y ahí sí que hay técnicas que pueden ayudarle a reaccionar. Por ejemplo, está todo el tema de aumentar la conciencia interna y la conexión con mis propias sensaciones, como por ejemplo a través del mindfulness o de prácticas de la psicoterapia humanista, como puede ser incrementar el awareness o el focusing para ver las sensaciones corporales, o el trabajo desde la terapia focalizada en la emoción con el propio proceso de autointerrupción, donde la persona aprende a ver esa interrupción, esa desconexión como algo que él hace y a relacionarse con ellos de una manera diferente, identificando qué es lo que hace en automático para desconectarse y qué finalidad defensiva tiene, y poder empezar a pararlo y dejar de hacerlo y empezar a conectarse más con aquello que está sintiendo. También hay otro tipo de técnicas como el MDR que pueden ayudarnos a reconectarnos emocionalmente y que son especialmente útiles cuando esta desconexión viene de situaciones de trauma, y en general procesos de psicoterapia profunda que nos ayudan a poder entender mejor de dónde viene el origen de esto y empezar a trabajar. Y es que muchas veces, hablando de las situaciones que lo provocaron, logramos reconectarnos y desbloquearnos a nivel emocional. Por último y finalmente, otro tipo de ejercicios experienciales, como los que se pueden dar en las terapias contextuales o en otro tipo de terapias humanistas o sistémicas, también pueden ser estrategias útiles para provocar situaciones emocionalmente intensas en terapia y de esa manera empezar a romper el bloqueo y tomar conciencia de cómo me desconecto, porque aunque es algo que la persona vive en automático, en el fondo es un proceso que hacen ellos mismos. Así que bueno, esto es un poco todo sobre esta situación que para mí me parece una de las más angustiosas y desagradables que puede tener una persona, no solo porque suelen venir de cosas muy traumáticas, sino también por todo lo que le provoca. Así que cuéntame, ¿conoces a gente que le ocurra esto, que parece no sentir nada? ¿Eres tú una de las personas que lo vive? Cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia de todo esto? Creo que es importante que le demos voz
para que la gente pueda entender algo que pasa muy silenciado. Y bueno, esto es todo. Ya sabes, suscríbete, comenta, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo.